El trailero y la niña aparecida del restaurante. Soy un viejo trailero, el cual ha recorrido casi todas las carreteras del país en un lapso de aproximadamente 40 años, donde he visto infinidad de accidentes, así como perros negros correr por el campo, además de aterradoras brujas bolas de fuego, así como una gran cantidad de seres descarnados a lo largo de mi camino. Pero el siguiente relato que quiero contarles es para mí uno de los más tristes que he experimentado, y más porque Dios me dio la oportunidad de estar allí en tiempo y forma, para ayudar a esa pobre alma con un poco de luz. Comenzaré contando que esto me sucedió en los años de 1975. Allí en la carretera México-Cuernavaca. En esa época tenía una novia algo celosa, y más por mi trabajo como conductor de tráiler. Esa mañana, por cierto, de un sábado, mi prometida Anel me pidió de favor que fuéramos a desayunar a un restaurante que está sobre el pueblo llamado Tres Marías, del cual omitiremos el nombre para no crear conflictos. Recuerdo que yo contaba con 25 años de edad y pensaba en casarme para formar mi vida con mi novia. De hecho, ese día le tocaría el tema, pero algo me distrajo con curiosidad, al grado que olvidé el motivo por el cual fuimos a desayunar. A eso de las 9 de la mañana, el restaurante estaba a su máxima capacidad, y a lo lejos escuché un llanto, el cual hizo que me distrajera, pues para mí fue muy notorio mirar que abajo de una mesa estaba una pequeña niña de aproximadamente unos 5 años de edad, la cual clarito escuché que le lloraba a su mamá, pero de una forma tierna. Segundos después, la niña se salió de abajo de la mesa y se fue caminando atrás de una mesera, la cual estaba atendiendo a los clientes esa mañana. Por cierto, la pequeña niña traía un vestido color blanco, un moño color azul, y le lloraba a su mamá en voz baja. Imaginé que había cometido alguna travesura, y por eso mismo ella no le prestaba atención. Pero lo raro era que la niña no se le despegaba en nada a la mesera, pues de hecho todo el tiempo que estuvimos allí, la seguía por atrás, al grado que cuando fue mi turno para que nos tomaran la orden, la pequeña niña seguía siguiendo a su madre, y ésta volteó a verme de una manera triste. Fue que sentí un gran escalofrío, pues la mujer para nada le prestaba atención. Después de que nos tomó la orden, se marchó la mesera, y yo me le quedé mirando fijamente a la niña, pues algo me indicaba que una cosa no estaba bien. En ese momento, fui golpeado en la cara bruscamente por mi prometida, la cual se paró furiosa y me gritó que si tanto me gustaba la mesera, pues que me quedara con ella, porque desde que llegamos no dejaba de voltear y seguir sus movimientos. Honestamente me dio mucha pena, pero en eso giré la mirada y observé de nuevo cómo la niñita, una vez más, se metía por abajo de la mesa, y le dijo a su mamá que la extrañaba mucho, y con una voz entrecortada le dijo que la perdonara por dejarla sola, que su intención no fue abandonarla y cosas así por el estilo. Ahora estaba confundido, pues si era su hija y la tenía castigada,
Imaginé que por lo menos no era conveniente traerla al trabajo, y más a un lugar cerca de la carretera, donde podría sufrir un accidente por el descuido. Lo curioso del caso fue que como trailero, pasaba una vez a la semana a comer allí, y también a desayunar, esto por la economía. Y a la mesera pues tendría como unos 2 años que la conocía de vista, pero en ese tiempo no sabía que tenía una hija, y más de esa edad. Les diré que la mesera era muy joven y hermosa, pero desde que la conocí ella era muy seria, y siempre se le notaba triste y con lágrimas en sus ojos. De hecho, traté de hacerle la plática muchas veces, pero ella jamás volteaba a mirarme. Minutos después salí para alcanzar a mi novia, y después de que me perdonara la invité a comer de nuevo esa semana, y gustosa aceptó la invitación después del incidente. Regresamos un miércoles, y esa semana tenía que entregar un cargamento de fruta en el estado de Guerrero. Así que me llevé a mi novia, y al estar en la carretera nos paramos esa vez para comer en aquel restaurante una vez más. Entramos y habían como 10 clientes. Giré la vista para todos lados, pero no vi a la mesera, esto sin que mi novia se diera cuenta. A lo lejos miré que entraba el turno. Se colocó su bata y caminó rumbo a las mesas. Al mirar bien descubrí que de nuevo su pequeña hija caminaba a su lado, y para nada se le despegaba. Pero en ese momento miré a detalle que la niña traía la misma ropa, los mismos zapatos, así como el moño, pero muy sucios. Allí entre mí dije que si era posible esto, pues si fuera mi hija, yo le pondría mucha atención y no la descuidaría para nada, pues cómo era posible que trajera hasta manchas de sangre en la mayor parte de su vestido. De nueva cuenta, en voz baja la niña le lloraba a su mamá y le pedía perdón. De hecho, le dijo que no estuviera sola, ya que Diosito muy pronto le daría un regalo, y otras cosas que no entendí muy bien. Minutos después se nos acercó la mesera para tomarnos la orden, y con ella su hija, la cual siempre traía pegada por atrás, y con su manita la niña le tomaba la espalda, eso sí sin soltarla. En ese momento miré que la niña sangraba de los pies, manos y cabeza. Exclamé que si eso era posible, y que si las podía ayudar. Pero en ese momento de nuevo mi novia me pegó con su pie por abajo de la mesa. Ella estaba muy molesta. Le dije que si acaso no había notado cómo estaban las cosas y que aquella niña estaba muy descuidada. Fue allí que mi novia me dijo que estaba loco, ya que ella no había visto nada y que de igual manera no dejaba de mirar a esa atractiva mujer y que como siempre era lo mismo, que mejor terminaba conmigo. La verdad es que yo ya no sé qué pasaba. Por un lado mi novia se ponía celosa con la mesera, y por el otro esa mujer descuidaba mucho a su hija. Cuando mi ex salió por última vez del restaurante, me armé de valor y molesto le reclamé a la mesera el por qué descuidaba mucho a su hija. Aparte le dije que si necesitaba dinero para llevarla al doctor, que no se preocupara, que yo la podía ayudar. Y en ese momento, aquella otra mujer me dio un fuerte cachetadón que me hizo ver mi suerte. Después me corrió del restaurante y me dijo que cómo diablos sabía yo su vida. También me reclamó que ya estaba harta de que siempre le recordaran ese triste episodio en su vida, aquel que creía enterrado. Honestamente me sentí apenado, y después de pagarle los alimentos me salí avergonzado para subirme a mi tráiler. Y al momento de hacerlo, la niña se asomó de atrás de su mamá y me dijo adiós con sus manitas. Yo le sonreí de reojo y le dije adiós. Fue en ese momento que la mesera me volvió a decir que ya estaba cansada de todo mi acoso, y en especial de que cada que yo venía al restaurante jamás le quitaba la vista de enfrente, y que siempre le sonreía, y aparte siempre hacía lo mismo.
Allí una vez más repliqué que me disculpara, porque me daba mucha pena la forma en que tenía descuidada, sin limpieza y con la ropa sucia a la pobre niña. Me volvió a decir que se cansaba, de que no era justo, que siempre la juzgaban por su pasado y que en verdad sufría por eso. Yo no entendí nada de lo que me decía, así que me fumé un cigarrillo y me quedé sentado en mi tráiler, pues no sabía qué estaba pasando. Por una parte, ¿quién diablos tenía una hija tan sucia, herida y hambrienta? Y por la otra, ya me había terminado mi prometida, a la que yo amaba tanto. A lo lejos y desde mi tráiler, miré cómo se asomó la niñita, allí por la ventana, y me hacía señas con su mano, y a la vez soltaba un llanto. Cuando miré que estaban casi por cerrar el restaurante, y la mesera se retiraba, volví a ver cómo su hija, con su manita, se agarraba del pantalón de ella, y ésta la seguía sin recibir un beso, una caricia, o tan siquiera una muestra de amor. La verdad, ¿cuánto daría yo por tener una hija?, exclamé. En ese instante quise marcharme, pero muy confundido. Esa semana volví a regresar y comí allí un poco apenado, y por casualidad la mesera me volvió a atender. Miré para todos lados y no encontré a la niña, e imaginé que algo malo le había pasado. Cuando le pedí la cuenta le dije a la mesera que si le podía hacer una pregunta. Ella contestó: sí, dígame, señor trailero, ¿qué es lo que quiere saber? Yo le dije: mire, señorita, me da mucha preocupación y pena, pero quiero decirle algo. Bueno, dígame, ¿ya comió la niña? ¿Cómo siguen sus heridas? Y si necesita apoyo para un médico, con todo respeto, no duden en pedirlo, que yo las ayudo. La mesera, un poco extrañada, me dijo: ¿otra vez con lo mismo? ¿Pero es que acaso usted no entiende? Ya le dije que yo vivo sola, que nadie está conmigo. Además de que usted ya me tiene harta con sus preguntas. Y además, ¿cuál niña? ¿De qué diablos habla? ¿A qué te refieres? Yo le dije: mira, no te molestes, pero cada que vengo a comer aquí, siempre de abajo de la mesa sale una niña pequeñita, de entre 4 o 5 años de edad, la cual siempre llora y corre para abrazarte. Y como siempre estás ocupada, ella solo se conforma con sujetarse de tu cintura y camina contigo para todos lados. En eso me empujó y me volvió a correr, porque dijo que yo venía de parte de su ex esposo, el cual no se conformaba con arruinarle la vida y matar lentamente ahora la suya. Y ahora él creía o decía que me volvían a mandar para que yo le recordara su trágico pasado. Me subí al tráiler y este no arrancaba. En eso, por el retrovisor, miré que venía la mesera con la niña y en dirección hacia mí. Le pregunté que si le debía algo de la comida o que si venía a correrme una vez más, pero allí pasó algo que me erizó la piel. De hecho, casi me desmayo del susto al escuchar esas palabras. No, señor trailero, una disculpa. No vengo a correrlo. Por el contrario, quiero pedirle otra vez perdón. Si usted no viene de parte de mi exmarido, dígame, ¿quién lo manda? ¿O cómo es que sabe parte de mi vida? Yo le contesté: mire, señorita, desde que he venido a comer aquí, siempre he mirado a una niña pequeña, la cual la sigue para todos lados y no se le despega para nada. Lo triste del caso es que siempre llora por usted, y yo creo que ella está enfermita. Por eso es que le ofrezco mi ayuda. En eso la mujer soltó el llanto y me dijo que efectivamente esa niña era su hija, pero que no era de 5 años, o bueno, que justo esta semana los cumpliría. Pero lamentablemente, hacía 3 años que una vez llegó su marido de visita a la casa y este salió muy molesto. Subió a su carro, pero jamás imaginó que su pequeña hija se había metido a jugar abajo del carro. El marido, furioso, pisó el acelerador y salió de allí a toda prisa,
sin darle tiempo de frenar, y de hecho le pasó por encima del pobre cuerpo de la niña, quitándole la vida de forma inmediata. Él arrastró a la niña aproximadamente por unos 30 metros. Fue allí que ese maldito, al mirar que había asesinado a su propia hija, huyó del lugar. El día de su muerte, la niña vestía un vestido blanco, unos zapatos rosas y un moño en color azul, y que efectivamente ella adoraba jugar abajo de la mesa, y también la seguía para todos lados. Además de que ella le lloraba todos los días y le pedía a Dios una sola oportunidad para despedirse de ella, de su pobre Marianita. Ahora allí estaba su sueño anhelado, hecho realidad, porque Dios sin duda le permitió a la niña estar al lado de su madre y despedirse, pero pues no le gustaba la idea de que su hija estaba triste, y eso era porque la mujer siempre le lloraba. Comprendí que entonces quería mi ayuda para darle luz y ponerla a descansar. Un poco extrañado le dije que si le seguía llorando, pues la niña jamás descansaría en paz. Así que fui a comprar una veladora y la prendí, pidiéndole a Dios el descanso eterno para la inocente niña. Fue en ese momento que la mesera me dijo que si veía a su hija por allí, y en ese momento le dije que sí, que de hecho estaba casi abrazando la luz, y que esta acción le ayudaría. Mientras después ella trascendió. Justo cuando acabé de rezar, fue que la niña me sonrió y con su manita una vez más me dijo adiós y me dio las gracias y se metió al restaurante y se perdió por abajo de la mesa. Yo estaba temblando, al igual que la madre, después de que me dio las gracias y prometió que ya no le iba a llorar. Desde ese día yo no supe más de la pobre mujer. No sé qué pasó con ella. Tampoco supe si la pobre niña se le siguió apareciendo después de muerta. Y la verdad, desde ese día yo no la olvido. Así que gracias le doy a Dios mío por haberme permitido estar en tiempo y forma, en esa carretera, en ese restaurante y en mi tráiler. Gracias. El diablo en la carretera. Evento real de un trailero. Hace muchos años me sucedió un evento aterrador, que de solo recordarlo comienzo a vivirlo. La verdad, sacarlo de mi casa no fue fácil, pero cuando ese demonio se metió con mi familia, allí fue que perdí el miedo y recurrí a todo lo que estaba en mis manos, pero en especial a Dios, quien de mi mano jamás se soltó. Es por eso que quiero confesarte, amigo Chemo San Juan, cómo fue que el diablo, allí en la carretera, en mi tráiler, llegó a mi vida. En el año del 2017, casi a finales, me contraté como chofer de tráiler en una reconocida empresa internacional de carga. Te diré que el sueldo era muy bueno, y como necesitaba plata para los gastos y la alimentación de mi familia, es por eso que jamás dudé en aceptar ese empleo. El primer año fue muy productivo, y gracias a Dios en poco tiempo logré comprar una casa en un fraccionamiento de Valle de Chalco, en el Estado de México. Cierta noche salí con un cargamento de equipo de cómputo para la frontera de Tijuana, México. Ya en la carretera, el custodio del Estado de México que me cuidaba la carga, desde su patrulla dijo algo por radio, algo que me erizó la piel y casi me hace chocar. Adelante, chofer Olmos. Repito, chofer Olmos. ¿Con quién viene usted, señor, en el tráiler? Ya habíamos quedado que estaba prohibido subir acompañantes, y más sin identificarse previamente. Esas palabras me helaron la piel, y casi choqué en la autopista. Y más porque les juro por Dios que partí en mi tráiler, solo, y en esas 3 horas de camino que llevaba, juro y perjuro que yo no subía a nadie. Se me ordenó por radio, por parte del custodio, que frenara el camión, porque iba a iniciar una revisión, esto para evitar un autorrobo o posibles malos entendidos.
Así que frené y bajé corriendo para resguardarme en la patrulla del Cuerpo de Guardias del Estado de México. Cuando el custodio subió al camarote del tráiler, lo hizo apuntando su arma. Después de revisar minuciosamente, comprobó que solamente venía yo. Aquí la pregunta es, ¿quién era eso? ¿Qué era o qué cosa venía en mi tráiler? Porque eso no paró allí. Gracias a Dios llegamos a Tijuana, entregamos la carga y así después de cobrar mi quincena regresé a casa con regalos y muy feliz estaba, allá en el Estado de México. Tenía ansias de ver a mi hijo y a mi esposa, a la que tanto amo. Al bajar del taxi le marqué a mi esposa y esta me estaba esperando allí en la sala. Como no traía llaves, ella primero se asomó por la ventana y al verme un poco extrañada preguntó desde adentro: «Mi amor, ¿con quién llegaste? ¿A quién trajiste de tu trabajo?» Chemo, esa pregunta me dejó petrificado. Y fue como que, pues yo venía solo y no acostumbraba a traer invitados a la casa. Algo nervioso volteé para todos lados y no había nadie. De hecho, recuerdo que faltaban unos 15 días para Navidad y el viento helado de los volcanes me calaban los huesos, así como el miedo que me dio lo que me preguntó mi esposa. Un poco extrañada, mi esposa quitó los cerrojos de la puerta, así como los candados, y me abrió. En su curiosidad volteaba para todos lados y no miró a nadie más. Ella jura por Dios santo que desde adentro miró a mi lado a un hombre de negro, casi de 1,90 m, así como yo, el cual se escondía en mi espalda. Así que entramos y olvidamos por unos días eso que ella miró. Días después, con mi tráiler, salí de la Ciudad de México, de allí de la central de abastos, hacia Hermosillo, Sonora. El viaje sería duro, además de pesado, y para mala suerte me haría una semana en volver. Ya a mitad de semana mi esposa me habló espantada. Recuerdo que era de madrugada, de un día viernes, y me pedía de favor que regresara, ya que algo se había metido a la casa y los estaba dañando, solo que no me explicaba qué cosa era. Ella gritaba y le pedía a ese ser que se marchara, que no era bienvenido, ya que esa casa era de gente al servicio de Dios, misma gente que no le hacía mal a nadie. La verdad, todo eso lo escuchaba desde el teléfono y temía por mi familia, así que como pude regresé de inmediato. Lo primero que hice fue marcarle a mi abuelita para que me ayudara. Como no teníamos familia cercana, mi abuelita era quien vivía a 1 hora de allí. Ella era la más confiable para esto que se estaba manifestando. Esa vez se le metió a mi hijo. Era un ser indescriptible y dicen que casi lo tira por las escaleras. De hecho, era un demonio que se estaba alimentando en la casa de la energía de mi familia. Tardaron como 3 horas entre rezos, aceites, hierbas y veladoras para encapsular a ese demonio y expulsarlo de la casa, a la cual no fui invitado. El ser era oscuro y de él emanaba una aterradora presencia. De hecho, hacía ruidos en las paredes, además de que comenzó a tirar todo en la cocina, y de no ser por la abuela que logró despojarlo, este hubiera dañado todo, porque ya estaba arañando paredes y botando los cuadros de mi boda que se cayeron. Las escaleras tronaron y mi hijo para nada regresaba en sí. Al verlo en peligro, la abuela junto a mi esposa hicieron con agua algo así como un amarre mediante un rezo, y después con un poco de sal la bendijeron. Después abrieron la Biblia en el Salmo número 91 y batallaron para que ese demonio soltara a mi hijo. Cuentan que casi a las 3 de la madrugada el ser se marchó y salió por un cristal de la ventana, lanzando un alarido que no olvidan, y este dejó una presencia, la cual duró hasta que yo regresé a la casa. Y al ver los destrozos juraría que algo se me pegó en la carretera, o por algún motivo yo lo metí a mi casa, y de allí ya no se quería marchar. Pero allí no paró todo, señor Chemo San Juan, porque al tercer día que estaba cuidando a mi hijo, algo se hizo presente
y se metió a la cama de mi esposa. Y mudos nos quedamos cuando a eso de las 9 de la noche, la arrastró de sus pies y la tiró a unos 5 metros de distancia. Fue allí que saqué valor de flaqueza, y tras aventarle agua bendita, y de poner un Cristo, y de derramar un poco de sal, ese ser demoníaco para nada daba marcha atrás. Ahora se escuchaba una grotesca risa allí en la azotea, después en planta baja y por último en el sótano. Al mirar a mi hijo convaleciente y a mi esposa siendo agredida, de nueva cuenta realicé un bloqueo con lo que la abuela me enseñó y me dio, en lo que ella lograba venir para auxiliarnos una vez más. Como pude retiré a mi esposa del lugar y a mi hijo lo puse en otro más seguro y evité que ambos se durmieran, pero estos de sus manos sacaban como humo y se sentía que algo caminaba en su estómago, al momento que se doblaban de dolor. Al llegar la abuela, ésta entró furiosa, gritando que con su familia nadie se metía. Lo primero que hizo fue limpiarnos con velas e inciensos. Después aromatizó el lugar. Para terminar, nos colocó a los 3 pulseras curadas en la mano izquierda. De inmediato me ordenó tomar la Biblia, para abrirla en el Salmo número 91. Ella comenzó a orar, pero ese ser infernal se paseaba con su negra sombra por toda la casa. Así que la abuela le pidió permiso a Dios para ejercer su palabra, y que con la sangre de Cristo le ordenaba al demonio que se marchara por donde vino. Como este aberrante ser no daba tregua, la abuela recurrió a viejas prácticas de su juventud, y estas eran las que había aprendido cuando fue monja en un convento en el Estado de México, allá en Texcoco, donde había participado en varios exorcismos y retiros, así como encapsulamientos de seres de bajo astral. Ella primero pidió permiso y comenzó a rezar la Magnífica. Después, ese magro ser salió por debajo de la cama, y de no ser porque yo estaba presente, no lo hubiera creído. Era como que esa manifestación no paraba, y se burlaba de nosotros, y comenzaba a ofender a la abuela. Ella le pidió su nombre y él no se lo quería dar. Así que en su desesperación de nueva cuenta, la abuela comenzó un nuevo rezo que yo no conocía, y cuando el ser miró, era que trató de huir, pero ya era demasiado tarde, estaba atrapado. La abuela me pidió que trajera un lazo o un pedazo de cuerda larga, y con miedo y terror, casi entre la oscuridad, le di uno de la caja de herramientas. Después ella sacó un libro con las 13 verdades del mundo y las comenzó a rezar allí en la oscuridad. Creo que de abajo de la cama el ser se burlaba y se comenzaba a retorcer. Nos estaba ofendiendo de nuevo. Fue que ella llegó nudo a nudo a la verdad número 13. Después, cuando el demonio de bajo astral sintió que regresaba de la verdad número 13 hacia atrás, este ya no tuvo tiempo de huir y quedó allí nuevamente retorciéndose de dolor. Juro por Dios que era algo aterrador y no se lo deseó a nadie, pero gracias a la abuela y a que fue monja, juraría que esto ya lo había hecho antes. Casi por terminar de regresar las 13 verdades del mundo al inicio, la abuela le ordenó decir al ser qué hacía en la casa, a qué había venido y por qué estaba allí. Se lo juro, amigo Chemo San Juan. Yo sé que tal vez no todos me crean, pero el motivo de esa aberrante presencia y por qué estaba allí me dejó sin palabras, ya que eso entró sin ser invitado a mi casa y me siguió desde mi tráiler, allá donde yo trabajaba, y se instaló en mis paredes. Fue allí que exclamó una voz de mujer entre la oscuridad, unas palabras que no olvido. Ya, maldita, quítame tu rezo y déjame marcharme. ¿Para qué quieres mi nombre si yo no tengo uno de esos? De hecho, yo soy el demonio opuesto de un muerto. ¿Acaso yo no recuerdas lo que metieron a su casa esa vez? Bueno, comenzaré por decirles que ustedes tuvieron la culpa. Meses atrás, cuando se metieron con una persona equivocada. Pero por tu osadía, Olmos,
tú que le rompiste sus collares y pulseras esa noche a tu colega de trabajo, solo por eso fue que se desató la furia de un demonio y que no parará hasta llevarse un alma. La verdad, esas palabras me entraron como puñales en la carne y recordé de qué diablos hablaba esa cosa. 3 meses atrás tuve un problema con un amigo del trabajo, que también es trailero, pero esa vez recuerdo que lo invité a mi casa, comimos y estuvimos platicando, solo que este comenzó a ofender y amenazarnos a todos. Después agarró mis cosas y las rompió. Fue por eso que lo saqué a patadas y lo corrí de la casa, no sin antes romperle sus collares, pulseras, y también me burlé de su supuesta religión, así como de sus creencias. Después de que nos agarramos a golpes, lo tiré en mi puerta, y este se cayó de espaldas. En ese justo momento, al tomarlo, sentí como que algo se le movía, y lo traía allí pegado por el cuello. Y en ese momento tronaron mis 7 espejos que tenía en mi casa. Al incorporarse ese trailero, me amenazó con matarme, pero con su religión, y él me juró que me arrepentiría por tumbarle a su muerto, cosa que olvidé y no le di mucha importancia en ese momento. Ahora ese ser demoníaco opuesto era la manifestación que él me mandó. Sí, aquel trailero que metí a mi casa, que era un santero. Y ahora creo que todo es cierto, porque antes de que renunciara a la línea de trailers, me enteré que hacía trabajos, colocaba daños y placas, cosas raras que mataban lentamente a la gente. Quedé impresionado, porque ahora entendía cuál fue mi error, y sé que no debía de hacer eso, pero ya era demasiado tarde. Jamás tenía que meterme con la religión santera, a la cual debía de respetar, y más a lo que no estaba a mis ojos. En ese momento la abuela sacó un frasco de cristal, y casi al terminar de regreso las 13 verdades del mundo, justo en la verdad número 1, fue que metió al demonio de bajo astral en el frasco de cristal, y me pidió que lo tapara. En ese justo momento, mi esposa e hijo despertaron, y se me ordenó ir al canal de aguas negras para tirarlo de espaldas. Hice lo que la abuela me pidió al pie de la letra, y me regresé asustado, suplicándole a Dios que nos protegiera y que nos alejara de ese mal. Gracias a Cristo que esto ya no volvió a mi casa, pero no siempre todo termina o tiene un final feliz. Y lo comento porque a los 7 días de que sacamos a ese demonio, de nueva cuenta salí de Ciudad de México a Monterrey. Y por el radio, el custodio me pedía que frenara el tráiler nuevamente para revisar a mi acompañante. Y al decirle que estaba mal, que yo venía solo, sentí como ese ser se revolcaba en mi camarote y arañaba los cristales. Fue allí que le pedí a Dios con todas mis fuerzas que no permitiera que nos dañara de nuevo este ser maligno. Al momento de que mi tráiler fue revisado por el custodio, ya no había nada. Esto no terminó allí. Mi tráiler se sentía raro, como que algo vivía en él, y desde allí comenzó a fallar. Es por eso que mejor le di las gracias al patrón, renuncié a mi antiguo trabajo como trailero, y mejor me dediqué a vender comida allí por mi casa. Gracias a las protecciones y bloqueos de la abuela, eso ya no regresó. Es por eso que esta semana pasada invité al señor Chemo San Juan a la casa donde pasó todo esto, con la única condición de que no tomara fotos, videos, ni colocara los nombres reales, así como la ubicación, de donde les narré esto a detalle, de cómo inició todo. Y desde ahora ya no toco lo que no conozco, tampoco me burlo de la religión, porque sin duda eso trae consigo consecuencias, y no quiero que ese demonio regrese. Gracias. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan, de los eventos reales del señor trailero Andrés Olmos.
El trailero y las brujas patadas híbridas de Monterrey. Lo ideal para atacar y derribar a las brujas lo debes de aprender a la perfección, sin margen de error. Esto te lo digo porque si fallas en tu intento y esta bruja no logra ser sometida, no dudes en que se pondrá de pie y su furia será inmensa. Amigo, recuerda que bajar a una bruja no te será para nada fácil. Este término se da para romper el hechizo de una bruja, aquella que está transformada en bestia, en demonio y comúnmente conocida como una lechuza. Al detectar la presencia acechadora de este ser aberrante, debes de inmediato buscar un cordón o lazo y sujetarlo a tu mano, pero con mucha fuerza, mientras rezas de memoria las 12 verdades del mundo. Cada vez que se pronuncia una verdad, se va haciendo un nudo en el cordel, así hasta formar los 12 nudos. Recuerda, para nada deben de ganarte los nervios, porque cualquier error en el rezo o distracción es una oportunidad para que la bruja te ataque. Al haber rezado las 12 verdades del mundo, debes decirlas de nuevo, de memoria, pero al revés. Y cada vez que rezas una verdad, tienes que deshacer un nudo hasta llegar al último, aquel que le hiciste al cordón. Recuerda que para finalizar, debes de dejar el cordón sin nudos. Hola, buenas noches, señor Chemo San Juan. Quiero contarle cómo estas aberrantes brujas se metieron con mi familia. Pero gracias a Dios logré tumbarlas con la oración de las 12 verdades del mundo. Y meses después me confiaron las impresionantes 13 verdades del mundo, pero esto ya lo último. Le diré que mi esposo es un trailero de una importante empresa internacional desde hace más de 8 años. Y en uno de esos viajes, ya pasada la medianoche, por error subió a una joven y bella mujer, la cual hizo la parada allí en la carretera. Pero no supo que allí le dio un raid o aventón al mismo diablo. Después de ofrecerle su ayuda, esta mujer lo llevó a su casa. Por cierto, un lugar extraño, allá en las montañas. Y desde ese día ella atrapó el espíritu de mi marido, al grado que decía que ya le pertenecía. Esa extraña mujer tenía 6 mujeres más a su servicio, con las cuales formaban la legión de las 7 brujas patadas, roba almas de Monterrey. Quiero hacer mención de que esta aberrante bruja era lesbiana, y al notar que mi esposo ya vivía solamente pensando en ella, día y noche, pues en un arranque de celos opté por separarme de él. El gran amor que yo le tenía fue más fuerte, y quise recuperarlo. Así que desde ese día yo lo acompañaba a los largos viajes de la carretera y, por qué no, a donde fuera. Cierta vez en Querétaro, México, un señor que era un ser de luz, al consultarlo me advirtió que si yo abandonaba o dejaba solo a mi esposo, éste moriría en los próximos 3 días. Sin duda esto pasaría, y tendría yo que venir a reconocer su cadáver, pues a él ya lo querían muerto. Este ser de luz también me advirtió que una bruja ya lo reclamaba, y que decía que su alma le pertenecía, y que sería suya, y que si no, de nadie más, y que al final de cuentas lo terminaría matando, para después reclamar el alma de cada uno de mis hijos. En ese tiempo yo tendría como 38 años de casada con él, por cierto, unos años muy felices, y juro por Dios que no permitiría que dañaran a nadie de mi familia. Esta bruja quería destruir mi hogar por completo, pero le costaría muy caro hacerlo. Le contaré que una noche de viernes se me aparecieron 6 sombras oscuras, las cuales entraron por mi ventana y venían noche a noche a ultrajarme, a afectarme. Esto era algo muy fuerte,
al grado que me dejaban moretones y dolores infrahumanos. Nadie me creía cuando les contaba. En ese instante yo me sentía muy sucia. Poco a poco me secaba el alma, y estas sombras me marcaban mi piel allí en la recámara, la cual era fría al amanecer. Y yo despertaba en diferentes ranchos. No sé qué pasaba, pero ellas me sacaban a la calle. Estas bestias me estaban enfermando, al grado que estuve a punto de volverme loca también. En mi casa todo era un caos. Ya tenía infestación de todo. Por ejemplo, mi hijo de 19 años se casó con una mujer, la cual le doblaba la edad. Él cambió para mal conmigo. Esta ya no era vida. Eran solamente peleas por el dinero, pues no alcanzaba para nada. No teníamos trabajo. Y para colmo, días después choqué el carro de mi hija. Inmediatamente después me lo robaban. No sé qué pasaba. Le suplicaba a la sangre de Cristo que me ayudara, pero nadie me escuchaba. Noche a noche venían a sacarme. Estas impresionantes brujas o aberraciones querían mi alma, y yo no podía dejarme matar de esa forma. Estas feroces brujas no querían solamente mi espíritu o alma, pues ya comenzaban a atacar a mis hijos y les hacían maldades, al grado de lastimarlos y tocarlos. Todo comenzó desde que corrí a esa mujer de la vida de mi esposo, y fue cuando ella me maldijo. Y desde ese día los accidentes, hambres, enfermedades y mala suerte fueron muy frecuentes. Les relataré que un día, al estarme bañando, sentí como una mano calluda, asquerosa, me reempujó y por poco me desnuco. Siempre yo sentía una presencia maligna allí a mi lado. Ya hasta tenía miedo para dormir, pues yo pensaba que esos demonios me matarían en cualquier momento. Comenzaba a creer en el poder de la Santísima Trinidad, en la sangre de Cristo y en las 12 verdades del mundo. Como yo podía, limpiaba a mi esposo con loción de tabaco y rociaba con agua bendita el tráiler por completo, que era nuestra fuente de trabajo. Desde ese entonces me tenían que cuidar para dormir, pues no había explicación lógica de cómo amanecía lejos de la casa, allá en el monte, a altas horas de la madrugada. Les juro que esto en verdad era muy pesado, y mi familia se turnaba en cuidarme. Yo les imploraba que no me dejaran sola, pues al momento de cerrar los ojos, estas brujas en automático venían por mí para lastimarme. Una noche a todos nos ganó el sueño, y antes de la madrugada yo desperté porque sentí como unas manos agarraron mis piernas y otras mis brazos, y al abrir los ojos vi a unas sombras, pero ahora no eran de brujas, estas eran masculinas, y una de ellas ya me estaba estrangulando. En ese momento me puse a rezar las 12 verdades del mundo, y fue que titubeé para hacerlo, y estos demonios de mí se reían, pero al finalizarla, se bajaron hacia abajo de la cama. Al principio estaban furiosos, y se alejaron de mí, y gracias a Dios de mi familia. Ante estas manifestaciones, fui con un ser de luz, y me recalcó que ya estábamos maldecidos por estas brujas, y que no pararían hasta entregarle nuestra alma al diablo. Y ellas se beberían nuestra sangre, pues eran sin duda las 7 reales brujas de la Legión de Satanás, de Monterrey, Nuevo León. Por cierto, de las más feroces que se tenga conciencia y conocimiento. Pero allí no acabó todo. En una ocasión de ese mismo mes, acompañé a mi esposo a Celaya, Guanajuato, donde le tardaron en subir la carga al tráiler. Después salimos de allí como a medianoche, con dirección hacia Aguascalientes. Ya en la oscura autopista, sentimos como algo se paró allí en el tráiler y empezaba a moverlo, al grado que mi esposo no podía controlar el volante.
El olor que se sentía era nauseabundo. La noche estaba muy oscura y fría, y en verdad se sentía la muerte cerca. En eso mi esposo horrorizado me gritó: «Amor, mira». Y al voltear vimos cómo algo se asomaba. Era una cosa tan horrible como jamás habíamos visto una. Eso estaba ahí en el cristal. Su cara era carcomida, algo así como sin ojos, y sangraba mucho, la cual rayó el parabrisas del tráiler con sus filosas garras. Como pude y armándome de valor, tomé mi lazo de 12 nudos y comencé a rezar de nuevo las 12 verdades del mundo. Y esa cosa no me dejaba concentrar, y más al saber que a punto estábamos de estrellarnos, pues no podía mi marido controlar el tráiler. Ese animal brincó y ahora estaba allí cerca de nosotros. Era enorme y trataba de volar de allí antes de estrellarnos. Pero yo comencé a rezar las 12 verdades del mundo y le imploré a Dios que nos ayudara, y esa cosa quedó atrapada. Cuando vimos era una bruja, la cual se retorcía del dolor y me maldecía, y hasta decía cosas que jamás olvidaré. De pronto se escuchó un golpe muy fuerte, como si atropelláramos a alguien, y en ese momento el tráiler pudo ser controlado, y les juro por Dios que los dos vimos como algo salió disparado adelante del camión y cayó a unos cuantos metros. Teníamos miedo, pero bajamos del tráiler. Allí en el suelo vimos a una gran ave, como a un guajolote o algo parecido. Al pasar de los minutos, esta cosa disminuía de tamaño, hasta que se convirtió en algo más pequeño, y después murió sin que la tocáramos. Justo cuando empezó a amanecer, era como una especie de humano y animal. Era algo híbrido. Esa madrugada habíamos tumbado a la primer bruja, pero desde ese día, más cosas malas empezaron a pasarnos. Les diré que se nos descomponía el tráiler, chocábamos, y también en otra ocasión, el tráiler se le descompuso a mi esposo y casi nos golpeamos, porque él se descalabró al chocar con el volante. Y sin imaginar cómo pasó todo esto. Después, él destapó una botella de amoníaco, y este líquido le cayó en los ojos. Estuvo casi a punto de perder la vista. Estando en casa, en las noches escuchábamos cómo las brujas agitaban sus alas allí en el patio. La verdad, teníamos miedo en salir, pues sabíamos que ahora las brujas sabían de nosotros, y como habíamos tumbado a la primera de ellas, su furia sería más fuerte. Unas semanas después de que mi esposo sanó por completo, estábamos de regreso con una carga para entregar en Orizaba, Veracruz, y al momento de cruzar por entre unos cerros, de la nada vimos a unas bolas de fuego, y segundos después, una enorme roca salió disparada y se estrelló allí en el parabrisas. De hecho, lo atravesó por completo y estuvo a centímetros de aplastarle la cabeza a mi esposo. Al momento de tocar el lazo de mis 12 verdades del mundo, esta piedra se convirtió en polvo y se regó allí en la cabina. Los dos nos quedamos pálidos del susto, y allí comprendimos que ahora tendríamos que luchar a muerte con ellas. Así manejamos el tráiler de regreso, pues el cristal estaba destrozado. Justo al amanecer llegamos con la carga. Lo curioso de esto es que siempre gastábamos lo que no teníamos en reparaciones en el tráiler, que era nuestra única fuente de ingresos. Como pudimos, regresamos con el ser de luz y nos advirtió que teníamos los días contados, o encontrábamos un ataque más fuerte contra estas brujas, que de hecho ahora eran 6, o de plano nuestra alma se iría al infierno con ellas. ¿Y por qué digo 6? Pues porque ya habíamos tumbado a la primera de ellas. Después de algunos meses, se nos dio el conocimiento de las 13 verdades del mundo, un arma sumamente fuerte y letal, además de efectiva, pero eso sí, difícil de aprender. Desde que tumbamos a la primer bruja, ellas dejaron de mandar a sus demonios, y se calmó todo esto por un poco.
solamente que una semana después, estando ya en casa, nos confiamos y nos pusimos a dormir. Antes de la medianoche solté a mis 3 perros allí en el patio, y en minutos estábamos ya descansando, cuando de pronto los perros comenzaron a aullar y ladraban de una forma agonizante, pues en ese momento estaban siendo atacados por 4 siluetas oscuras, los cuales los despedazaban sin misericordia. En ese momento desperté, pero ya tenía a otra sombra allí conmigo, la cual me clavaba sus garras en el cuello. Mirando de reojo noté que era un hombre, a uno que jamás había visto, el cual se paró frente a mí, y era de casi 2 metros de estatura, pues yo le llegaba por abajo del pecho, y su cara era la de un demonio. Este comenzó a golpearme, y estrellaba mi cabeza contra el piso. En eso recordé las 13 verdades del mundo, y a mis 13 reyes santos. Las comencé a rezar al igual que con la sangre de Cristo. Los golpes ya no me dolían, y esas bestias que mataban a mis animales cayeron fulminados en el piso, ante tal efectiva oración, la cual no pensaron que yo podría terminar, y lo logré gracias a Dios. A mi esposo lo estaban sometiendo, y al salir al patio, solamente miré restos quemándose, como si fueran basura, junto al cuerpo de mis valientes perros. Y dentro de mi casa había un ser aberrante, el cual se retorcía, y tardó algunos segundos en desaparecer. Gracias a Dios mis hijos ya no estaban en casa. Ellos se quedaban en otro pueblo, allí con unos familiares. Esa madrugada, a lo lejos, allí por la sierra, o por el cerro de la Silla, se escucharon lamentos y sollozos, pues habíamos acabado con un brujo pactado, aquel emisario del mismo diablo, y ahora sí que estábamos al filo de la muerte, pues acabábamos con todos los sirvientes oscuros que esa maldita bruja pactada nos mandaba. Me desmayé después de esto, y al amanecer, mi esposo me despertó y me controló, y desde allí supimos cómo tumbar a estas bestias de una nueva forma muy mortal. 10 días después de que regresamos de un viaje de León, a eso de las 3 de la madrugada, mi esposo comenzó a cabecear y se estaba quedando dormido. Extrañamente, a mí también me pasaba lo mismo, pues me daba mucho sueño. Sentimos cómo de nuevo esa bruja se paró allí en el cofre del tráiler, y ésta nos miraba por entre el parabrisas. Escuchábamos voces y maldiciones, las cuales venían hacia nosotros. Esta bruja voló minutos después, porque estábamos perdiendo el control del tráiler y nos estábamos yendo directo hacia el carril contrario. Estábamos de frente con otro tráiler y era una muerte segura. Mi esposo estaba dormido y yo inmóvil, pero gracias a Dios el otro trailero de reojo maniobró y logró que no nos estrelláramos. Allí casi morimos. Yo me quedé muy asustada, además de enojada. Cuando controlamos el tráiler, bajé, tomé mi lazo y comencé a rezar las 13 verdades del mundo. Y lo hice con todas mis fuerzas, con todas las de mi corazón. Lo hacía adelante del trailero y de los acompañantes que él traía. Gracias a Dios terminé todo, de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo, y del cielo cayó un ave, la cual se estrelló en el piso, a metros de nosotros, y todos se quedaron horrorizados ante tal acto. Esta cosa no quedó muerta allí, por el contrario, solamente se quedó lastimada. Se incorporó con un extraño cuerpo, el cual era mitad mujer y mitad ave, y sin duda esta era la mujer, aquella bruja, la que inició todo meses atrás. Ella estaba sola, pero aún así era muy poderosa, y no quería que le viéramos el rostro desfigurado. Tampoco quería sentirse derrotada, pues en ese momento estaba a merced de nosotros. Les juro por Dios que los traileros temblaban, y solo yo, una fuerte mujer de más de 50 años, le hacía frente, y estaba a punto de derrotarla. Segundos después,
Como pudo, esa bruja se arrastró hacia unos matorrales y estaba agonizando y a punto de morir. Pero esta no se rendía y como pudo volvió a volar, a pesar de que estaba herida. En ese momento nos subimos al tráiler, al que gracias a Dios no le pasó nada, y comenzamos de nuevo el recorrido. Ahora mi esposo me ayudó en todo el camino a rezar las 13 verdades del mundo, y en voz alta. Yo tenía visiones en donde a mi esposo le lograban arrancar el alma, y eso me imposibilitaba rezar. Y más porque desde ese día ya no nos molestaron. Y les juro por Dios, después de 5 años, te lo juro, mi gran amigo Chemo San Juan, lamentablemente, esas brujas tomaron más fuerza, y ahora son más fuertes y están de regreso. De hecho, hace unos días noté que ya me volvían a seguir. Eran unas sombras que comenzaban a renacer, pero con la ayuda de Cristo y con el poder de Dios, no llegarán muy lejos, te lo juro, y estaré al pendiente de contarte esto. Ahora, hermano bueno, las 12 verdades del mundo son, decidme 12. 12, los 12 apóstoles. 11, las 11,000 vírgenes. 10, los 10 mandamientos. 9, los 9 meses de María, aquella santísima que cargó en su vientre al niño Jesús. 8, las 8 angustias. 7, las 7 palabras del mundo. 6, los 6 candeleros. 5, las 5 llagas. 4, los 4 evangelios. 3, las 3 divinas personas. 2, las 2 tablas de Moisés. 1, la casa santa de Jerusalén, donde Cristo crucificado, quien vive y reina y reinará por los siglos de los siglos. Amén. Gracias y cuídense. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan de los eventos reales de la señora Luz María Márquez.